El tema de nuestra semana para taller de lectura y redacción es ampliación de vocabulario. Con ampliación de vocabulario no nos referimos nada más a nuevas palabras, sino a que sepamos identificar muchas palabras que tal vez no conocemos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, pues porque a final de cuentas, conforme vamos creciendo, el ampliar nuestro vocabulario es muchísimo, muy importante para nuestra vida escolar, nuestra vida académica y nuestra vida profesional. Como sabemos, nosotros hablamos una lengua, que es el español. Una lengua, como la nuestra, es un sistema dinámico en constante transformación que responde a diversos factores. ¿Por qué diversos factores y por qué constante transformación? Ya vimos cómo fue evolucionando el español desde un latín anterior, un latín antiguo, cómo cambió al castellano, cómo influyó el griego, cómo influyeron distintas lenguas hasta llegar a lo que hoy tenemos en México. Y no solo en México, sino en muchos otros países de habla hispana. Ninguna lengua se mantiene estática ni es idéntica para todos los hablantes, ya que cada grupo humano crea ciertas palabras que responden a sus necesidades en específico. Por ejemplo, en lugares como Alaska, Groenlandia, existen más de 15 maneras de llamar a los blancos, porque hay distintos colores blancos. Para nosotros no es necesario porque para nosotros solamente hay un blanco, pero para ellos sí es importante. Las lenguas cambian lentamente o a veces muy rápido. Muchas razones existen para que esto suceda. Una obvia es la interacción con otras lenguas, como ya lo vimos, por ejemplo, también cuando los árabes invadieron España, dejaron muchísimas palabras que el castellano fue adaptando. Un ejemplo más claro y más actual es todas aquellas palabras que nosotros vamos apropiándonos de el habla inglesa o anglosajona. Si una tribu de gente realiza intercambio con otra, puede empezar a utilizar palabras específicas de ellos. Un aspecto sorprendente del cambio y evolución de la lengua es la influencia también de la moda e incluso de las idiosincrasias individuales. Grupos de personas pueden crear nuevas palabras que llegan a expandirse. Los hablantes del español sabemos que una palabra, por ejemplo, no significa lo mismo aquí que en otros lugares. Es por eso que nuestra lengua es tan vasta, porque a final de cuentas tiene muchísimas palabras. Tal vez no las utilizamos o no las conocemos. Por eso, en esta lección vamos a darnos cuenta de 3 mecanismos específicos de adquisición de palabras. Estas palabras que tal vez no conocemos, pero que son muy importantes en nuestro día a día. Los neologismos, los tecnicismos y los arcaísmos. Un neologismo es una palabra o expresión nueva que se crea en la lengua. Nace generalmente cuando surge una nueva realidad para ser nombrada. Se crea, por ejemplo, una palabra cuando surgen los teléfonos. Se creó una nueva palabra para denombrar a las computadoras que antes no existían. Se crea una nueva palabra para un nuevo estilo de zapatos, un nuevo estilo de baile. Un término nuevo es un neologismo, y todas las palabras llegaron a ser neologismos en algún momento. Guillotina cuando se creó, autopsia cuando se creó, polígrafo cuando dejaron de ser plumas y se hicieron estos artefactos con tinta, telescopio, radar, tren, ovni. Cada cosa nueva que se inventa se vuelve un neologismo hasta que llega a ser aceptada totalmente. Más recientemente tenemos, por ejemplo, el neologismo de sororidad, que es aquella empatía entre mujeres. Parte de los neologismos del español provienen de otras lenguas como el inglés y el francés. Por ejemplo, un neologismo llegó a ser sándwich. Sándwich es una palabra de origen inglés que en realidad sustituye emparedado. Algunos sostienen que la creación de neologismos se produce por modas y otros por necesidades. Los tecnicismos
Son aquellas palabras que tienen un significado específico y son empleadas como parte de algunas ciencias o tecnologías en específico. Cirugía para medicina, eh, que se define o se utiliza como una cura de enfermedad o para aliviar algún dolor. Los tecnicismos se utilizan en numerosas áreas profesionales. Los tecnicismos designan y definen un método, un objeto, un concepto, una actividad u un oficio. Por ejemplo, una parábola en matemáticas es algo muy diferente a lo que tiene que ver con literatura. Los arcaísmos. Se denominan arcaísmos a cualquier elemento lingüístico considerado anticuado, es decir, propio del pasado y que ya no lo utilizamos en la actualidad. En ese sentido, puede decirse que en un momento dado una palabra vuelve a ser anticuada o en poco uso. Son proceso o producto de los cambios naturales de las lenguas. Su registro en los diccionarios siempre es muy posterior al fenómeno y puede responder a diversos criterios. A veces se distinguen los arcaísmos entre arcaísmos en desuso y su desaparición. Hay arcaísmos absolutos o relativos. Por ejemplo, un arcaísmo absoluto es aquel que se llama abarullar. Abarullar se refiere a desordenar y es una palabra que no utilizamos. Hay otros que son relativos porque solo se utilizan en ciertos lugares, como amodorrado, que significa medio mareado. Nosotros lo utilizamos para decir que alguien está medio dormido. O prieto. Prieto es un arcaísmo que se refiere a una persona de tez morena. Este tipo de palabras son muy importantes identificarlas, sobre todo los neologismos y los tecnicismos, porque son aquellas que van incrementando no solo nuestro vocabulario, sino nuestra lengua. Y si bien los arcaísmos son palabras que ya no utilizamos tanto, a final de cuentas son palabras que en muchas ocasiones sí, que si vamos a algunos pueblos o algunas localidades alejadas, vamos a poder identificar y el conocerlas va a ser un denotativo de nuestra cultura.